Mi mano temblaba mientras sostenía aquel pequeño trozo de papel con la dirección del hotel. Las calles de Barcelona parecían laberintos interminables, cada esquina más amenazante que la anterior. El sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas transformaban los edificios en monstruos silenciosos. Estaba sola a mis 65 años, abandonada por mi propio hijo en un país extranjero, sin hablar el idioma y con solo unos euros en el bolsillo. Nunca olvidaré sus últimas palabras. Ahora voy a disfrutar de las vacaciones con mi verdadera familia, no contigo. Me llamo Alicia Monteiro, soy profesora jubilada, trabajé 40 años enseñando portugués a niños y nunca imaginé que mi único hijo, Pedro, sería capaz de tal crueldad. Siempre hemos sido solo nosotros dos contra el mundo. Su padre, mi esposo Roberto, falleció cuando Pedro tenía solo 5 años, víctima de un accidente de coche. Desde entonces dediqué cada segundo de mi existencia a asegurarme de que mi hijo tuviera todo lo que pudiera ofrecerle. Ahorré durante años para pagar la carrera de administración que tanto soñaba. Trabajaba en 2 empleos, por la mañana en la escuela pública y por la noche daba clases particulares. Mis manos callosas de escribir en la pizarra y corregir exámenes financiaron su primer apartamento, su primer coche. Cuando Pedro comenzó su empresa inmobiliaria, hipotecé mi propia casa para conseguir el capital inicial que necesitaba. «Mamá, eres mi ángel de la guarda», solía decirme mientras me abrazaba. Qué vacías sonaban ahora esas palabras, resonando en mi cabeza mientras vagaba perdida por las calles de las Ramblas. Todo cambió cuando Vanessa apareció en su vida, alta, elegante y con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Al principio traté de ignorar las señales, como cuando se olvidaba de invitarme a las cenas familiares o interrumpía mis historias con un suspiro aburrido. «Suegra, creo que ya has contado esa historia 1000 veces». La madre de ella, Regina, no era diferente. De hecho, parecía haber una competencia silenciosa entre nosotras. Pedro siempre dice que soy como una segunda madre para él. Ella lo mencionaba casualmente, observando mi reacción con esos ojos fríos. Aún así, cuando Pedro me llamó diciendo que había comprado boletos para que todos fuéramos a Barcelona, sentí una ola de esperanza. Tal vez fuera una oportunidad para reconectarnos, para mostrarle a Vanessa y Regina que yo también era importante. Pasé semanas planeando, estudiando español básico, investigando sobre la cultura catalana. Quería impresionarlos con mis conocimientos, demostrar que no era solo una anciana anticuada, como escuché a Vanessa llamarme una vez, cuando pensaba que no estaba oyendo. El vuelo fue largo y incómodo. Me dieron el asiento del pasillo, lejos de la ventana que tanto deseaba para ver las nubes. Un pequeño sueño de quien nunca había viajado en avión antes. Pedro, Vanessa y Regina se sentaron juntos riendo y compartiendo champán, mientras yo fingía dormir para ocultar las lágrimas que se negaban a aparecer. Solo es el cansancio. Me mentí a mí misma. Los primeros 2 días en Barcelona fueron un borrón de museos visitados a toda prisa, restaurantes donde nadie traducía el menú para mí y conversaciones de las que sistemáticamente era excluida. «No te preocupes por entender, mamá. Solo disfruta de la vista», decía Pedro cuando intentaba participar en las decisiones sobre nuestro itinerario. Por la noche en el hotel, dormía sola en una habitación más pequeña, mientras ellos se quedaban en la suite principal. En el tercer día, caminábamos por las Ramblas, la famosa avenida llena de turistas, artistas callejeros y vendedores ambulantes. El calor era sofocante y mis rodillas dolían por el ritmo acelerado que llevábamos. Aún así sonreía y trataba de disfrutar cada momento. Barcelona era deslumbrante con su arquitectura única y su energía vibrante. Por un instante olvidé la frialdad con la que me estaban tratando y me permití soñar de nuevo. Fue entonces cuando Pedro se detuvo de repente. «Vamos a tomar un helado», anunció, señalando una heladería al otro lado de la calle. «Esperen aquí. Vuelvo en 5 minutos». Vanessa y Regina intercambiaron miradas que no entendí en ese momento, pero que ahora, en retrospectiva, estaban llenas de complicidad. 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 30. Regina revisaba constantemente su celular, mientras Vanessa parecía cada vez más impaciente. «¿Dónde se metió?», pregunté, comenzando a preocuparme. «Debe haber encontrado a alguien conocido». Regina respondió secamente sin apartar la vista de la pantalla. 1 hora después, me di cuenta de que algo no estaba bien. Regina y Vanessa parecían nerviosas, susurrando entre ellas.
Cuando insistí en llamar a Pedro, Regina finalmente cedió. Está bien, Alice. De hecho, pidió que te diéramos esto y me entregó un sobre. Con manos temblorosas, abrí el sobre y encontré una nota escrita por Pedro. El mensaje era corto pero devastador. Mamá siempre ha sido una carga. Estoy cansado de fingir que me importa. Voy a disfrutar el resto de las vacaciones con mi verdadera familia. ¿Tienes suficiente dinero para volver a Brasil o no? Francamente, ya no me importa. Junto a la nota había 200 euros y una copia de la dirección del hotel donde estábamos hospedados. Cuando levanté la vista, Vanessa y Regina ya se estaban alejando, mezclándose con la multitud de turistas. Espera, grité, pero mi voz se perdió en el ruido de la ciudad. Corrí unos pasos, pero mi cuerpo de 65 años no podía competir con dos mujeres décadas más jóvenes. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Intenté volver al hotel sola, pero me perdí. Mi español limitado no era suficiente para pedir direcciones adecuadamente. El celular que Pedro me había dado para emergencias no tenía crédito internacional. A medida que el sol se ponía, me encontré en una zona cada vez menos turística, con callejuelas estrechas y miradas sospechosas siguiéndome. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Me senté en un banco de una plaza y lloré como no lo hacía desde la muerte de Roberto. ¿Cómo podía mi propio hijo hacerme esto? ¿Qué había hecho de tan terrible para merecer tal abandono? Las memorias de todos los sacrificios que hice por él pasaban por mi mente como una película cruel. Recordé el día en que vendí mis joyas de boda para pagar su viaje de graduación, la vez que estuve un mes sin comer bien para poder comprar el traje caro que quería para una entrevista de trabajo, las noches que cosí hasta tarde para ahorrar en su uniforme escolar. Cada recuerdo era una puñalada en el pecho. Ya era de noche cuando decidí que necesitaba moverme. El barrio donde me encontraba no parecía seguro para una anciana sola. Usando el poco español que conocía y gesticulando mucho, logré que un dueño de café me indicara vagamente la dirección del centro turístico. Caminé casi 2 horas con los pies ardiendo en ampollas dentro de los zapatos inadecuados. Fue entonces cuando vi a un hombre ser asaltado a pocos metros de mí. 2 jóvenes en moto le arrebataron su mochila y su celular antes de que pudiera reaccionar. El miedo paralizó mi cuerpo. Me escondí en la entrada de un edificio, rezando para no ser vista. Esos 200 euros eran todo lo que tenía en el mundo en ese momento. El calor, el cansancio, el miedo y sobre todo, el dolor de la traición fueron demasiado para mí. Sentí un mareo intenso. Mi visión se oscureció por los bordes y mis piernas flaquearon. La última cosa que recuerdo fue intentar apoyarme en la pared, pero mis dedos no encontraron soporte. Desperté con el sonido de voces hablando en portugués. Por un momento pensé que estaba soñando, o quizás incluso muerta. Un hombre de unos 70 años, con cabello canoso y ojos amables, sostenía mi muñeca. Señora, señora, ¿puede oírme? Intenté responder, pero mi garganta estaba demasiado seca. Me ofreció agua, que bebí con avidez. Soy Carlos Oliveira, médico brasileño. Se desmayó en la calle. Algunos transeúntes la trajeron a mi clínica cercana. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un pequeño consultorio médico. ¿Qué hace sola en Barcelona, en este barrio, a esta hora de la noche? Y así conocí al hombre que no solo salvaría mi vida esa noche, sino que también me ayudaría a descubrir algo que nunca imaginé. Mi propio hijo había construido su imperio a costa de mi identidad robada. Lo que comenzó como una historia de abandono se transformaría en la más dulce venganza que una madre traicionada podría planear. Mientras Carlos revisaba mi presión y me ponía suero en el brazo deshidratado, no tenía idea de que ese momento de total desesperación sería el inicio de mi transformación, que de esa fragilidad nacería una fuerza que nunca supe que poseía y que aquellos que me abandonaron en un país extranjero algún día implorarían por misericordia. La luz tenue del consultorio de Carlos reflejaba en los instrumentos médicos, creando sombras danzantes en las paredes. Mientras él revisaba mis signos vitales, la realidad de mi situación comenzó a pesar sobre mis hombros, como una manta de plomo, abandonada sola en un país extranjero a los 65 años. Necesito contar cómo llegué aquí, dije finalmente con la voz entrecortada. Carlos detuvo lo que hacía y me miró con esos ojos marrones atentos. Amables, tengo tiempo, respondió, simplemente sacando una silla.
Acostada en esa camilla improvisada, comencé a desenrollar el hilo de mi vida para este extraño, que irónicamente era la única persona en el mundo que parecía preocuparse por mí en ese momento. Siempre he sido una madre dedicada. Comencé cuando Roberto, mi esposo, falleció en un accidente de coche. Pedro tenía solo 5 años. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Cerré los ojos, las memorias demasiado vívidas. Los primeros años fueron los más difíciles. Recuerdo las noches sentada a la mesa de la cocina después de que Pedro se dormía, calculando céntimo a céntimo cómo pagaríamos el alquiler ese mes. De las innumerables veces que cené solo un vaso de leche para que hubiera suficiente comida para su almuerzo escolar al día siguiente. Trabajé como profesora durante 40 años. Continué por la mañana en la escuela pública, por la tarde en un curso y muchas noches daba clases particulares. Mis fines de semana estaban llenos de corrección de exámenes y preparación de clases. Carlos escuchaba atentamente sin interrumpir. Había algo reconfortante en su presencia silenciosa, como si sus décadas de experiencia médica le hubieran enseñado que a veces la mejor medicina es simplemente escuchar. Cuando Pedro entró en la facultad de administración, vendí el único bien valioso que me quedaba, las joyas de boda que Roberto me había regalado. Era un conjunto de zafiros que pertenecía a su familia desde generaciones. Me costó desprenderme de eso. Pero la sonrisa de Pedro al recibir la noticia de que podría estudiar en la mejor universidad lo compensó todo. Mi garganta se apretó con el recuerdo de cómo me abrazó fuerte ese día, jurando que me compensaría por todos los sacrificios. Promesas, tantas promesas vacías. Pedro se graduó con honores y pronto comenzó a trabajar en una constructora. Era ambicioso, decidido. Cuando decidió abrir su propio negocio inmobiliario, no dudé en hipotecar mi pequeña casa para conseguir el capital inicial que necesitaba. Carlos frunció el ceño. ¿Hipotecó su casa para su negocio? Asentí con una sonrisa triste en los labios. Parece una locura ahora, ¿verdad? Pero en ese momento él era mi mundo. Todo lo que hacía era por él, para él. El negocio de Pedro prosperó rápidamente. En pocos años, se convirtió en uno de los empresarios inmobiliarios más exitosos de Sao Paulo. Compró una mansión en Los Jardines, conducía coches importados, frecuentaba restaurantes de lujo. Al principio, me incluía en su nueva vida. Cenas de domingo, regalos caros en Navidad, un viaje ocasional a la playa. Fue entonces cuando conoció a Vanessa. Suspiré profundamente. Modelo, influencer digital. 10 años más joven que él, deslumbrante, sofisticada, con ese tipo de belleza que intimida. Al principio, intenté acercarme a ella. Preparaba sus platos favoritos cuando venían a cenar. Le preguntaba sobre su familia, me interesaba genuinamente por su carrera, pero Vanessa mantenía una distancia calculada, educada en la superficie, fría en las entrelíneas. Y luego llegó Regina, su madre, una versión más vieja y astuta de Vanessa. Sacudí la cabeza recordando cómo Regina se infiltró en la vida de Pedro, convirtiéndose en su consejera, confidente, casi una madre sustituta. Las visitas de Pedro comenzaron a escasear, llamadas no atendidas, mensajes respondidos días después, con excusas vagas sobre trabajo. En las pocas reuniones familiares me sentía una extraña, observando desde afuera cómo Regina ocupaba mi lugar, sirviendo a Pedro, riendo de sus chistes, dando consejos que él seguía al instante. En los últimos 2 años, vi a mi hijo tal vez 5 o 6 veces, siempre encuentros breves, apresurados. Estoy ocupado, mamá. Tengo una reunión importante. Vanessa siempre espera una excusa. Por eso cuando Pedro me llamó un martes cualquiera, diciendo que había comprado pasajes a Barcelona para todos nosotros, él, Vanessa, Regina y yo, casi no lo podía creer. Quiero pasar tiempo contigo, mamá. Dijo, será como en los viejos tiempos. Pasé semanas preparándome para este viaje. Compré ropa nueva, estudié español básico, leí sobre la historia de Barcelona. Mi voz falló al continuar. Fue mi primer viaje internacional, mi primer vuelo en avión a los 65 años. Carlos me ofreció agua, que bebí agradecida. Hablar de eso era como revivir cada puñalada. El vuelo fue revelador. Ellos 3 sentados juntos en clase ejecutiva. Yo sola en económica. Fue lo que conseguimos, mamá. Al menos estás aquí.
Pedro explicó rápidamente cuando pregunté. Los primeros días en Barcelona fueron un torbellino de exclusión silenciosa. Me alojaron en una habitación separada, más pequeña. Durante las comidas hablaban en inglés, un idioma que no dominó, sobre temas que me excluían. Mientras paseábamos avanzaban unos pasos por delante, decidiendo itinerarios sin mi opinión. Hoy, nuestro tercer día, estábamos en las Ramblas. Pedro dijo que iba a comprar helado. Espérenme aquí. Regreso en 5 minutos. Vanessa y Regina intercambiaron una mirada. Ahora entiendo lo que significaba. Tragó saliva, el dolor aún demasiado fresco. 1 hora después, Regina me entregó un sobre. Dentro, una nota escrita por Pedro. Mamá, siempre has sido una carga. Estoy cansado de fingir que me importas. Disfrutaré el resto de las vacaciones con mi verdadera familia. ¿Tienes suficiente dinero para volver a Brasil o no? Francamente, ya no me importa. Carlos cerró los ojos por un momento como si intentara procesar la crueldad de esas palabras. Junto a la nota había 200 euros y la dirección del hotel. Cuando miré hacia arriba, Vanessa y Regina ya se estaban yendo, mezclándose con la multitud. Intenté seguirlas, pero me perdí rápidamente. Las horas siguientes fueron una pesadilla, sin conocer la ciudad, sin hablar el idioma con fluidez, sin un teléfono que funcionara, el miedo creciendo en cada esquina desconocida, en cada mirada sospechosa, en cada calle más oscura que la anterior. Y entonces me desmayé y tú me encontraste. Concluí mirando a Carlos con gratitud. Ahora estoy aquí sin saber a dónde ir o qué hacer. Carlos permaneció en silencio por unos momentos, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y algo más. Indignación, tal vez, señora Alice. Finalmente habló. Lo que hizo su hijo es más que cruel, es criminal. Abandonar a una persona mayor en situación de vulnerabilidad en un país extranjero puede considerarse negligencia y abandono. No lo había pensado de esa manera. Para mí solo era el dolor del rechazo, la humillación del abandono, pero Carlos tenía razón. Había un componente legal en todo esto. Tengo un sofá-cama en mi apartamento sobre la clínica, ofreció Carlos. No es lujoso, pero es seguro y limpio. Puede quedarse allí esta noche y mañana pensamos qué hacer. Acepté la oferta con lágrimas en los ojos. Un extraño mostrando más compasión que mi propio hijo. El apartamento de Carlos era pequeño, pero acogedor. Libros apilados por todas partes, un pequeño balcón con plantas bien cuidadas, fotos de paisajes brasileños en las paredes. Después de una ducha caliente y una sopa casera que él preparó, sentí mi cuerpo relajarse como si fuera la primera vez en días. Mientras me acomodaba en el sofá-cama, Carlos se sentó en una silla cercana, con un portátil abierto sobre las rodillas. Alice, espero que no te importe, pero durante tu baño, hice algunas investigaciones preliminares sobre tu hijo. Pedro Monteiro, ¿verdad? Dueño de Monteiro Incorporacoes. Asentí sorprendida por su interés. Como médico que trabaja en una clínica internacional, he desarrollado algunos contactos en el ámbito legal a lo largo de los años. Uno de ellos se especializa en delitos financieros transnacionales. ¿Delitos financieros? No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con Pedro? Carlos ajustó sus gafas, su rostro de repente serio. Puede que no sea nada, pero algo en tu historia me inquietó. Mencionaste que hipotecaste tu casa para su negocio inicial, ¿cierto? Y que rápidamente se volvió muy exitoso. Sí, en pocos años ya estaba entre los empresarios más prósperos de Sao Paulo. Siempre pensé que era talento, trabajo duro. Puede ser, reflexionó Carlos. Pero también puede haber más en esta historia. Dijo que Pedro se graduó en administración. Tendría suficiente conocimiento para manipular las finanzas, crear empresas fantasma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estás sugiriendo que mi hijo hizo algo ilegal? Carlos cerró la laptop, su mirada era amable pero directa. Estoy sugiriendo que investiguemos por precaución. Si todo está en orden, perfecto. Pero si no, tal vez encontremos una manera de equilibrar la balanza. Esa noche, acostada en el sofá-cama de un extraño en un país extranjero, tuve el primer destello de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Poder? No el poder destructivo de la ira, aunque estaba ahí burbujeando,
pero también el conocimiento, la verdad. Si Pedro había construido su imperio sobre mentiras, tal vez era hora de que la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente Carlos me presentó a Isabela, una amiga brasileña que administraba una pequeña posada en el barrio gótico de Barcelona. Con sus 60 años y una cálida sonrisa, Isabela no solo me ofreció una habitación en su posada, sino también un trabajo temporal en la recepción. Necesitamos a alguien que hable portugués con tantos turistas brasileños, explicó. Y puedes quedarte aquí mientras resolvemos tu situación, acepté de inmediato. El trabajo me daría un propósito, un lugar donde quedarme y, más importante, tiempo para investigar lo que Carlos sospechaba. En los días siguientes, entre atender a los huéspedes y aprender los caminos de Barcelona, colaboré con Carlos y su amigo abogado, Juan Martínez. Proporcioné toda la información que recordaba sobre los negocios de Pedro, fechas, nombres de socios comerciales, detalles de la hipoteca de mi casa. Una semana después de mi abandono en las Ramblas, Juan apareció en la posada con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria. Señora Monteiro, comenzó después de que nos sentamos en el pequeño jardín interno de la posada. Lo que descubrimos es perturbador. Juan abrió la carpeta revelando decenas de documentos, algunos en portugués, otros en español e inglés. Su hijo no solo utilizó la hipoteca de su casa como capital inicial. Creó una red compleja de empresas fantasma, todas usando su nombre y número de identificación como garantía. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo que usando mi nombre? Juan señaló varios documentos. Aquí, aquí y aquí. Su firma, o mejor dicho, su firma falsificada. Tenemos un especialista en grafología que confirmó, estas no fueron firmadas por la señora. Miré los papeles aturdida. Realmente parecían mi firma, pero con pequeñas diferencias que solo yo notaría. Un lazo más alargado en la A, una curva menos pronunciada en la M. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría eso Pedro? Carlos, que estaba sentado en silencio a mi lado, intervino: lavado de dinero, evasión fiscal, fraude bancario. Usando su nombre e identidad, podía obtener enormes préstamos, crear empresas que existían solo en papel, mover fondos internacionalmente sin levantar sospechas. Juan asintió. Y lo más grave, la casa donde usted vivía en Sao Paulo no solo fue vendida, fue hipotecada múltiples veces en diferentes bancos, todos usando documentos con su firma falsificada. La sala pareció girar a mi alrededor. Mi casa, la única cosa que realmente poseía, mi seguridad para la vejez. Pedro no solo la había vendido sin mi conocimiento, sino que la había usado como parte de su esquema fraudulento. Eso explica el abandono, murmuró Carlos. Sabía que eventualmente usted descubriría lo de la casa. Dejarla en un país extranjero sin recursos fue un intento de silenciarla. La realidad de esas palabras me golpeó como un tren. Mi propio hijo no solo me había abandonado. Había planeado meticulosamente mi desaparición. Quizás esperaban que muriera en las calles de Barcelona o que simplemente desapareciera, convirtiéndome en otra anciana perdida en un país extranjero. ¿Qué podemos hacer?, pregunté con voz temblorosa. Juan y Carlos intercambiaron miradas. Tenemos suficientes pruebas para un proceso penal internacional, explicó Juan. Fraude, falsificación, apropiación indebida, potencialmente incluso intento de homicidio culposo por abandono. Pero necesitamos más, completó Carlos. Debemos acceder a las cuentas offshore, donde probablemente esconde el dinero real. Fue entonces cuando Isabela, que había estado escuchando en silencio desde la puerta, dio un paso adelante. ¿Puedo ayudar con eso? Todos nos volvimos hacia ella, sorprendidos. Antes de abrir esta posada, trabajaba en seguridad digital, reveló Isabela con una sonrisa enigmática. Digamos que tengo habilidades que podrían ser útiles para acceder a cierta información protegida. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, claro, la traición, la humillación, el abandono, nada de eso había desaparecido, pero ahora había algo más, determinación, una resolución fría y calculada que nunca había sentido antes. Hagámoslo, decidí. Mi voz sorprendentemente firme no solo por mí, sino por todas las personas que Pedro podría haber perjudicado con sus esquemas. En las semanas siguientes nuestro pequeño equipo trabajó incansablemente. Juan utilizó sus contactos en el sistema jurídico internacional para construir un caso sólido.
Isabela, con sus sorprendentes habilidades informáticas, logró acceder a correos electrónicos, registros bancarios y documentos que probaban, sin lugar a dudas, los crímenes de Pedro. Carlos me presentó a Mariana Costa, una periodista brasileña radicada en Barcelona, que cubría casos de corrupción internacional. Después de verificar nuestras pruebas, aceptó publicar la historia, no de inmediato, sino en el momento adecuado, cuando tuviéramos todos los elementos necesarios para derribar a Pedro por completo. Mientras tanto, monitoreábamos las redes sociales de Vanessa. Ella publicaba diariamente fotos de vacaciones soñadas, cenas en restaurantes de lujo, paseos en yate, compras en boutiques exclusivas. En algunas fotos, Regina aparecía radiante. En otras, Pedro sonreía falsamente, siempre impecablemente vestido. Ninguna mención a la madre desaparecida, ninguna preocupación aparente. Una noche, mientras cenábamos en la pequeña cocina del apartamento de Carlos, que se había convertido en nuestro cuartel general improvisado, Isabela entró con su laptop, los ojos brillando de emoción. Lo encontré, anunció. Todas las cuentas offshore, Bermudas, Islas Caimán, Suiza, Singapur, millones de euros, todos provenientes de negocios fraudulentos, todos conectados a las empresas fantasma creadas a nombre de Alice. Carlos silbó bajo. Esto es más de lo que imaginábamos. Juan, que estaba revisando documentos en la mesa, levantó la vista. Con esto, lo tenemos todo. Podemos contactar a Interpol, a la Policía Federal brasileña, a las autoridades españolas. Pedro Monteiro no se escapará. Miré a ese grupo de personas extraños hace unas semanas, ahora aliados dedicados, y sentí una ola de gratitud inundarme. ¿Cuándo vuelven a Brasil?, pregunté. Mariana revisó su teléfono. Según las publicaciones de Vanessa, en 3 días. Ella está haciendo una cuenta regresiva para una gran fiesta de regreso en su mansión. Entonces tenemos 3 días para preparar nuestra propia recepción, dije, una sonrisa decidida formándose en mis labios. Esa noche finalizamos nuestro plan. No sería solo justicia, sería una lección que Pedro, Vanessa y Regina jamás olvidarían. Porque cuando abandonas a alguien que te ha dedicado toda su vida, debes estar preparado para las consecuencias. Y las consecuencias, en este caso, serían devastadoras. El plan estaba trazado, la trampa lista. En 3 días, cuando ese avión aterrizara en Guarulhos, mi hijo descubriría que el verdadero pesadilla no era cuidar de una madre anciana, sino enfrentarse a una madre decidida a obtener justicia. La mañana en que nuestro plan se llevaría a cabo amaneció con un cielo de Barcelona tan azul que parecía pintado a mano. Habían pasado 3 días en un torbellino de preparativos, llamadas internacionales y noches en vela. Mi corazón latía a un ritmo acelerado, mezclando ansiedad y una extraña sensación de paz. La paz de quien finalmente retoma el control de su vida. ¿Nerviosa?, preguntó Carlos, entregándome una taza de café fuerte en la pequeña cocina de su apartamento, donde nos reuníamos para los últimos ajustes. Curiosamente no respondí, sorprendiéndome a mí misma. Siento como si estuviera a punto de presentar un examen para el cual he estudiado toda mi vida. Juan llegó puntualmente a las 8, trayendo un maletín con todos los documentos legales necesarios. Isabela apareció poco después con su laptop bajo el brazo y una sonrisa confiada en el rostro. Mariana, la periodista, completó nuestro pequeño ejército con cámara y grabadora listas. Vamos a repasar una última vez, dijo Juan esparciendo documentos sobre la mesa. A las 2:30, el vuelo de Pedro, Vanessa y Regina aterriza en Guarulhos. Nuestro equipo en Sao Paulo ya está posicionado. Las autoridades brasileñas han sido notificadas y esperan con órdenes de arresto. Isabela abrió su laptop. Todas las cuentas offshore fueron señaladas a las autoridades financieras internacionales. En el momento en que aterricen, cada centavo estará congelado. Mi artículo está listo para publicarse, añadió Mariana. Tan pronto como recibamos la confirmación del abordaje en Guarulhos, se emitirá simultáneamente en 3 idiomas, portugués, español e inglés. Carlos posó su mano sobre la mía. Alice, ¿estás segura de que no quieres estar allí en persona? ¿Podemos conseguir un vuelo? Moví la cabeza. No quiero que sienta lo que yo sentí. El suelo desapareciendo bajo sus pies en un lugar donde pensaba estar a salvo, sin verme hasta que sea demasiado tarde. Lo que no conté al grupo fue el sueño que tuve la noche anterior.
En él confrontaba a Pedro no como la madre herida, sino como una fuerza de la naturaleza, implacable, justa e inevitable. Desperté sintiendo que mi ausencia física en el momento de su caída sería más poderosa que cualquier palabra que pudiera decir. Las horas siguientes pasaron en una tensión palpable. A la 1, nuestros contactos confirmaron que el vuelo estaba en horario. A las 2, recibimos la noticia de que la Policía Federal estaba posicionada en el desembarque internacional. A las 2:25 Isabela logró acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto a través de sus contactos. Reunidos alrededor de su laptop, observamos la escena desarrollarse como una película. El vuelo aterrizó. Los pasajeros comenzaron a salir por el área de desembarque y entonces allí estaban ellos. Pedro, impecable en su traje caro, Vanessa, deslumbrante con gafas de sol y un sombrero elegante. Regina siguió justo detrás con arrogancia. Sus expresiones cambiaron simultáneamente al notar a los agentes acercándose. Primero confusión, luego alarma y después pánico. Vi los labios de Pedro formar las palabras: debe haber algún error. Mientras los policías mostraban sus insignias y documentos oficiales, vi la sorpresa en su rostro cuando le pusieron las esposas. El desespero se apoderó de él cuando los periodistas, alertados por Mariana, comenzaron a fotografiar la escena. Está hecho, murmuró Isabela cuando la transmisión mostró a Pedro, Vanessa y Regina siendo escoltados fuera del vestíbulo, bajo los destellos de las cámaras y las miradas curiosas de otros pasajeros. Mariana presionó algunas teclas en su teléfono. Artículo publicado. En minutos estará en todos los portales de noticias. Un silencio solemne cayó sobre nosotros. No era exactamente una celebración. Al fin y al cabo, vidas estaban siendo destruidas, pero era justicia pura y simple. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente sintiendo el peso emocional del momento. Probablemente serán liberados bajo fianza en las próximas 24 horas, explicó Juan. Pero esto es solo el comienzo. El proceso penal será largo y tenemos otro as bajo la manga. Miró a Isabela, quien asintió. Mañana por la mañana, cuando intenten acceder a sus cuentas y propiedades, descubrirán que todo está bloqueado. Las pruebas de fraude financiero son irrefutables. Carlos apoyó suavemente su mano en mi hombro. Creo que es hora del siguiente paso del plan. ¿Estás lista? Respiré hondo. Sí, estoy lista para volver. El plan era simple en teoría, audaz en la ejecución. Mientras Pedro y Vanessa lidiaban con la humillación pública y el bloqueo de sus bienes, yo regresaría silenciosamente a Brasil, no para confrontarlos de inmediato, sino para estar presente cuando se diera el verdadero golpe. Mi vuelo a Sao Paulo partió a la mañana siguiente. Isabela insistió en acompañarme para asegurarse de que todo saliera según lo planeado, explicó. Pero sospeché que también era para darme apoyo emocional. Carlos nos llevó al aeropuerto prometiendo encontrarnos en Sao Paulo en 2 días. Todo está en marcha, me aseguró antes de despedirnos. Antonio está cuidando de los últimos detalles en Sao Paulo. Antonio, mi vecino de toda la vida, era la única persona en Brasil que sabía de mi abandono desde el principio. Fue él quien primero notó mi ausencia prolongada y quien mantuvo contacto constante con nuestro grupo durante las investigaciones. Durante el vuelo, repasé mentalmente todo lo que habíamos descubierto en las últimas semanas. Pedro no solo había falsificado mi firma para vender mi casa. Había creado una red compleja de fraudes usando mi nombre. Múltiples hipotecas sobre la misma propiedad, empresas fantasma para lavar dinero, contratos falsos, evasión fiscal. El imperio que había construido era un castillo de naipes elaborado, sostenido por mentiras y crímenes. Lo más doloroso no era el dinero, sino la premeditación. Documentos fechados de hace años mostraban que había planeado deshacerse de mí desde hacía mucho tiempo. La invitación a Barcelona no fue un impulso, fue el punto culminante de un plan calculado para alejarme permanentemente. Cuando el avión aterrizó en Guarulhos, sentí una extraña sensación de cierre, como si estuviera completando un ciclo. Isabela apretó mi mano mientras pasábamos por la aduana. Ahora comienza la verdadera venganza, susurró Antonio, que nos esperaba a la salida. Su rostro familiar, un ancla en medio de la turbulencia emocional. Nos abrazamos largamente sin palabras necesarias entre viejos amigos. Todo está preparado, dijo finalmente.
Las noticias sobre la detención de Pedro están en todos los periódicos. Fueron liberados anoche tras pagar fianza, pero el escándalo apenas comienza. Nos alojamos en un hotel discreto, lejos de los barrios que Pedro solía frecuentar. Pasé la noche revisando detalles con Antonio e Isabela, preparándome para lo que vendría al día siguiente. Por la mañana, los noticieros estaban llenos de nuevas informaciones sobre el caso. El empresario Pedro Monteiro enfrenta acusaciones de fraude internacional y falsificación de documentos. La socialité Vanessa Monteiro podría ser acusada como cómplice en un esquema millonario. Los bienes de la pareja Monteiro han sido bloqueados por la justicia. Isabela monitoreaba las reacciones en línea. Las redes sociales de Vanessa estaban inundadas de comentarios negativos. Ella desactivó los comentarios, pero ya era tarde. Y lo más importante, añadió Antonio mostrando su tablet. El oficial de justicia está en camino a su mansión en este momento. Era la pieza central de nuestro plan. Con las evidencias reunidas por Juan e Isabela, logramos una orden judicial de emergencia, no solo para bloquear las cuentas, sino para revertir la propiedad de la mansión donde vivían Pedro y Vanessa. Una investigación minuciosa reveló que la propiedad había sido comprada con dinero desviado de las fraudes cometidas en mi nombre. Legalmente, por lo tanto, la mansión me pertenecía. A las 10 de la mañana, nuestro pequeño grupo, ahora incluyendo a Carlos, que había llegado en la madrugada, condujo hasta el barrio elegante de los Jardines. Nos detuvimos a una distancia discreta de la mansión, observando la escena que se desarrollaba. 2 coches oficiales estaban estacionados en la entrada. Personas con trajes formales llevaban documentos y salían por la puerta principal, Pedro y Vanessa, con sus rostros retorcidos en una mezcla de ira y pánico. «Es hora del gran final», murmuró Carlos, apretando mi mano antes de que saliéramos del coche. Caminé con pasos firmes hacia la puerta de la mansión, donde un pequeño grupo de periodistas, alertados por Mariana, ya se había reunido, oliendo una historia explosiva. Pedro me vio primero. Su rostro se pálido como si hubiera visto un fantasma. «Madre», exclamó con la voz temblorosa. «¿Tú, estás viva?» La pregunta revelaba más de lo que pretendía. No era alivio, era horror. Horror al ver sus planes desmoronarse, al darse cuenta de que mi abandono no resultó en mi desaparición permanente. «Sorpresa», respondí con calma, extendiendo la mano al oficial de justicia, que me entregó un conjunto de documentos. «Parece que ahora descubrirás lo que es no tener a dónde ir». Vanessa avanzó, su rostro retorcido de furia. «Tu vieja manipuladora, Pedro. Haz algo». Pero Pedro estaba paralizado, los ojos fijos en los papeles en mis manos, documentos oficiales que transferían la propiedad de la mansión a mi nombre, junto con una orden de desalojo inmediato. «Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales», informó el oficial. «Cualquier bien adquirido con fondos bajo investigación permanecerá bajo custodia judicial». Los periodistas registraban todo, sus cámaras capturando el momento exacto en que el imperio de Pedro se desmoronaba. Los vecinos curiosos comenzaban a reunirse en las puertas adyacentes, observando el espectáculo inusual en ese barrio, normalmente tranquilo. ¿Cómo lograste esto?». Pedro finalmente balbuceó, su arrogancia desmoronándose visiblemente. «Digamos que encontré amigos mejores en Barcelona de los que tú jamás fuiste para mí», respondí señalando a Carlos, Isabela y el resto de nuestro grupo. «Personas que me valoraron sin necesitar décadas de sacrificios». Fue en ese momento que Regina apareció en la puerta de la mansión. Su rostro era una máscara de indignación. «¿Qué está pasando aquí, Pedro? ¿Quiénes son estas personas?». Cuando sus ojos se posaron en mí, vi el reconocimiento seguido de algo cercano al miedo. Tenía razón en temer. Las investigaciones habían revelado su papel en los esquemas de Pedro, no solo como cómplice moral en mi abandono, sino como participante activa en las fraudes financieras. Regina Santos anunció formalmente un segundo oficial, avanzando con otro conjunto de documentos. «La señora está siendo citada a declarar en una investigación sobre delitos financieros y tentativa de abandono de una persona vulnerable». El rostro de Regina perdió toda su color. Sus ojos saltaron de Pedro a Vanessa, buscando algún apoyo que no llegó. En cambio, Vanessa dio un paso atrás, distanciándose físicamente de su madre, como si el simple contacto pudiera contaminarla.
Esto es ridículo, intentó Regina, su voz traicionando su pánico. No sabía nada. Fue todo idea de ellos. La traición de Regina fue el último golpe para Vanessa, que estalló. Cállate, mamá. ¿Sabías todo? ¿Fuiste tú quien sugirió dejarla en Barcelona? Un murmullo recorrió a los periodistas y espectadores. Las grietas en la fachada de la familia perfecta se ampliaban con cada segundo. Pedro, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, intentó un enfoque diferente. Sus hombros cayeron. Su expresión cambió a algo que pretendía parecer arrepentimiento. Mamá, comenzó su voz de repente suave, casi infantil. Hubo un terrible malentendido. Nunca quise. Ahorra tu aliento, interrumpí levantando la mano. Tengo copias de tus correos discutiendo exactamente cómo deshacerte de mí. Tengo las grabaciones de las cámaras de las Ramblas mostrando cómo me abandonaste deliberadamente. Tengo años de documentos financieros que prueban cómo usaste mi nombre para construir tu imperio criminal. Los periodistas anotaban frenéticamente, los flashes estallaban. No era solo la caída de un empresario, era la exposición pública de una crueldad casi inimaginable. Tienen 55 minutos ahora, recordó el oficial de justicia consultando su reloj. Fue entonces cuando dos figuras más pequeñas aparecieron titubeantes en la puerta. Miguel y Sofía, mis nietos, observando la escena con expresiones de confusión y shock. Abuela. Sofía fue la primera en hablar, su voz pequeña cortando el aire tenso. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Papá te dejó sola en España? Mi corazón se apretó. Los niños, no había planeado que fueran testigos de esto, pero quizás era inevitable. Quizás necesitaban ver la verdad sobre sus padres, por dolorosa que fuera. Sofía, Miguel, llamé suavemente extendiendo los brazos. Vengan aquí. Corrieron hacia mí, ignorando los protestos de Vanessa. Los abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas empapando mi blusa. No queríamos irnos sin ti, sollozó Miguel. Papá dijo que decidiste quedarte más tiempo en Barcelona, que estabas feliz allí. Sabía que era mentira, añadió Sofía, sus ojos de 12 años mostrando una sabiduría más allá de su edad. Nunca te irías sin despedirte de nosotros. Miré a Pedro por encima de las cabezas de los niños. Incluso ahora había mentido, no solo a mí, sino a sus propios hijos. Entonces comprendí que mi venganza no era solo por mí, sino también por esos niños que merecían más que crecer en un hogar construido sobre mentiras. Pueden quedarse conmigo, ofrecí suavemente. Tengo un lugar para nosotros tres ahora. Pedro avanzó, su rostro contorsionado en una nueva máscara. Ya no era el falso arrepentimiento, sino pura rabia. No te atrevas a llevarte a mis hijos. Tus hijos, interrumpí, mi voz firme pero controlada. Los mismos a quienes estabas listo para privar de su abuela, los mismos a los que mentiste descaradamente. No te preocupes, Pedro. A diferencia de ti, no los separaré de sus padres. Pero dudo que el juez de familia vea con buenos ojos a un padre enfrentando acusaciones criminales y sin un hogar fijo. Fue el golpe final. Pedro se desmoronó visiblemente, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido, no solo dinero y estatus, sino el respeto de sus propios hijos. Los minutos siguientes pasaron como en un sueño nebuloso, oficiales de justicia guiando a Pedro, Vanessa y Regina a recoger solo lo esencial. Periodistas pidiendo entrevistas que rechacé educadamente, vecinos susurrando entre ellos, algunos incluso aplaudiendo discretamente cuando la noticia de la historia completa se esparció. Una hora después observé de pie en la entrada de la mansión, ahora legalmente mía, mientras Pedro y Vanessa salían cabizbajos, cargando algunas maletas hechas a toda prisa. Regina se alejaba por separado, ya mostrando la distancia que se profundizaría en los días siguientes. ¿A dónde vamos ahora, papá?, escuché a Sofía preguntar, aún de la mano conmigo. Pedro no tenía respuesta. Su imperio se había desmoronado en cuestión de horas. Su dinero estaba bloqueado, su reputación destruida, su futuro incierto. Pueden quedarse con su abuela por ahora, respondió finalmente su voz derrotada. Necesito resolver algunas cosas. Mientras se alejaban, Carlos se acercó silenciosamente a mi lado. ¿Estás bien? Miré la mansión, símbolo de todo lo que Pedro había robado de mí y de otros.
Y luego a los niños que ahora se apoyaban en mí en busca de seguridad, a Isabela, Antonio y los demás que me habían ayudado cuando más lo necesitaba. Sí, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. La justicia había llegado no como un rayo destructivo, sino como una ola implacable, arrastrando todo a su paso y dejando atrás la oportunidad de un nuevo comienzo para mí, para mis nietos. Y tal vez algún día, incluso para Pedro, si encontraba el camino de regreso a la humanidad que había perdido. En ese momento, bajo el brillante sol de Sao Paulo, entendí que mi historia no era solo sobre venganza, era sobre renacimiento, sobre descubrir a los 65 años que nunca es tarde para retomar las riendas de la propia vida. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y adaptaciones. Sofía y Miguel se mudaron a la mansión conmigo, ocupando los mismos cuartos que tenían antes. Aunque ahora el ambiente era completamente diferente, los empleados, chofer, gobernanta, jardinero, parecían inicialmente incómodos con el cambio de mando, pero pronto se adaptaron a mi estilo más simple y directo. Señora Alice, dijo Dolores, la gobernanta que trabajaba en la casa desde hacía 5 años. Nunca vi a los niños tan tranquilos desde que llegué aquí. Observé a Miguel y Sofía jugando en el jardín a través de la ventana de la cocina, donde Dolores preparaba el almuerzo. Había una ligereza en ellos que no existía antes, como si un peso invisible se hubiera quitado de sus pequeños hombros. Necesitaban estabilidad, respondí, de alguien que los viera como niños, no como accesorios. Establecimos una rutina, desayuno juntos cada mañana, donde hablábamos sobre el día que vendría, escuela por la mañana y a principios de la tarde, luego merienda y tiempo para tareas escolares que yo supervisaba personalmente. Mis décadas como profesora, finalmente sirviendo a un propósito aún más importante. Cena en familia, seguida de juegos de mesa o lectura compartida antes de dormir. Abuela, nunca estás en el celular durante la cena, observó Miguel una noche con un tono de sorpresa que me partió el corazón. Mamá y papá siempre estaban respondiendo mensajes. La cena es nuestro momento, le expliqué simplemente. Nada es más importante que eso. Carlos nos visitaba con frecuencia, al igual que Isabela, quien decidió extender su estancia en Brasil para ayudarme con la transición. Antonio también se convirtió en una presencia constante, trayendo pasteles caseros que los niños adoraban. Formamos una especie de familia improvisada, unida no por la sangre, sino por elección y lealtad. Mientras tanto, el proceso legal contra Pedro, Vanessa y Regina avanzaba a una velocidad sorprendente. La cantidad de pruebas era abrumadora y nuevos detalles surgían a diario, complicando aún más su situación. Juan, que había regresado a España, nos mantenía actualizados a través de videoconferencias regulares. En una de esas llamadas, unas 2 semanas después del enfrentamiento en la mansión, nos dio noticias impactantes. Descubrimos una nueva capa de fraudes, explicó, su rostro serio llenando la pantalla de la laptop. Pedro no solo te robó a ti, Alice. Desvió fondos de inversores, falsificó evaluaciones de propiedades, sustrajo dinero de cuentas corporativas. Hablamos de decenas de víctimas. La revelación no me sorprendió tanto como debería. De alguna manera, ya sabía que la corrupción de Pedro era demasiado profunda para limitarse a defraudar a su propia madre. ¿Y Vanessa?, pregunté. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Juan consultó algunas notas. Las pruebas sugieren que ella sabía de todo. De hecho, encontramos correos donde ella sugiere activamente maneras de expandir los esquemas. Su carrera como influencer estaba financiada completamente con dinero ilícito. Cada bolso de marca, cada viaje lujoso, cada colaboración con marcas premium era, en realidad, lavado de dinero. Sofía, que pasaba por la oficina en ese momento, se detuvo al escuchar el nombre de su madre. Le hice señas para que se acercara y se sentara a mi lado. «Puedes escuchar esto también, querida», dije suavemente. «Prefiero que sepas la verdad a través de nosotros que por los periódicos o compañeros de escuela». Sofía asintió, sus ojos grandes absorbiendo todo con una madurez que me impresionaba constantemente. A sus 12 años mostraba una comprensión de matices morales que muchos adultos nunca alcanzan. Juan continuó ajustando ligeramente su tono al notar la presencia de la niña. Regina también está en serios problemas. Además de complicidad en los crímenes financieros, descubrimos que coordinaba la falsificación de documentos. Su apartamento funcionaba como una especie de central, donde se forjaban firmas y se adulteraban papeles.
¿Y dónde están ellos ahora?, pregunté, consciente del brazo de Sofía entrelazado al mío, buscando apoyo silencioso. Pedro y Vanessa alquilaron un pequeño apartamento en Pineiros. Nada comparado a lo que tenían antes. Regina volvió a su casa en Campiñas. Todos están usando grilletes electrónicos y tienen prohibido salir del estado. Juan hizo una pausa. Hay otro desarrollo interesante. Varios ex socios de negocios de Pedro lo están demandando. La casa de cartas se está desmoronando completamente. Después de terminar la llamada, Sofía permaneció en silencio por unos momentos, procesando todo lo que había escuchado. Abuela, dijo finalmente, su voz pequeña pero firme. ¿Mamá y papá son personas malas? La pregunta, tan directa y profunda, merecía una respuesta igualmente honesta. No creo que haya personas completamente malas, Sofía, respondí con cuidado. Hay personas que toman decisiones terribles que se pierden en el camino. Sus padres hicieron cosas muy malas, perjudicaron a mucha gente, incluso a mí y a ustedes. Pero eso no significa que no puedan encontrar el camino de regreso, si realmente lo desean. Ella consideró mis palabras por un momento. ¿Cómo sabré si realmente han cambiado algún día? Por lo que hagan, no por lo que digan. Lo expliqué. Las palabras son fáciles. Las acciones revelan la verdad sobre las personas. Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Antes de salir de la oficina, se volvió hacia mí con una mirada que me recordó dolorosamente a Pedro de hace muchos años. Antes de la ambición desmedida, antes de Vanessa, antes de que todo se desmoronara. Me alegra que seas mi abuela, dijo simplemente y salió a encontrar a su hermano en el jardín. Esa noche, sola en mi habitación, la antigua habitación principal que Pedro y Vanessa habían decorado con un lujo ostentoso que me hacía sentir un poco incómoda, reflexioné sobre cómo la vida había cambiado drásticamente en solo unas semanas. De profesora jubilada, viviendo modestamente en una pequeña casa, me había convertido en la guardiana de 2 niños, dueña de una mansión y figura central en uno de los mayores escándalos financieros recientes del país. Más importante aún, de víctima, me había convertido en la protagonista de mi propia historia. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él, su voz transmitiendo el calor que se había convertido en mi refugio seguro. Siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, confesé. A veces me pregunto si todo esto es real. Es real, aseguró él. Y mereces cada momento bueno que venga de aquí en adelante. Hablamos durante casi 1 hora sobre los niños, sobre el caso legal, sobre planes para el futuro. Carlos había decidido extender su licencia del hospital en Barcelona, considerando incluso la posibilidad de una transferencia permanente a Sao Paulo. Tengo una propuesta para ti, dijo antes de despedirnos. Algo en lo que he estado pensando estos días. Estoy escuchando todo este dinero que Pedro acumuló ilegalmente. Una vez que los juicios terminen y los tribunales determinen que parte de él es legítimamente tuyo, ¿qué piensas hacer con eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Sinceramente, no había pensado mucho más allá de garantizar seguridad para mí y para los niños. No lo sé, admití. Es más dinero del que jamás imaginé tener, más de lo que necesito sin duda. ¿Y si usáramos parte de él para crear algo positivo, una fundación, tal vez, para ayudar a ancianos víctimas de abandono familiar o abuso financiero? La idea resonó de inmediato en mi corazón. Transformar el instrumento de mi dolor en una herramienta de sanación para otros. Había poesía en eso. Carlos, respondí con la emoción haciendo que mi voz sonara más grave. Creo que acabas de darle propósito al resto de mi vida. A la mañana siguiente compartí la idea con Isabela durante nuestro café. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Es perfecto, Alice. Puedo ayudar con la parte tecnológica. Un sitio web, sistemas para gestionar casos, base de datos de recursos. Incluso podríamos desarrollar una aplicación para que los ancianos reporten situaciones de abuso o abandono. La idea creció rápidamente, tomando forma y sustancia. Antonio, con su experiencia en administración pública, se ofreció para ayudar con la estructura organizacional. Mariana, la periodista, prometió dar visibilidad a la iniciativa cuando estuviéramos listas para lanzarla. En medio de este torbellino de planes positivos, recibí una llamada inesperada.
Era el abogado de Pedro solicitando una reunión. Él quisiera hablar con usted, explicó el hombre con una voz profesional y neutral. En un terreno neutral, con la presencia de los abogados de ambas partes. Claro. Consulté a Juan antes de tomar cualquier decisión. Puede ser una trampa, me advirtió. Quizás esté tratando de manipularte emocionalmente para obtener alguna ventaja legal. O tal vez finalmente quiera disculparse, argumentó Carlos, siempre dispuesto a ver lo mejor en las personas. Después de mucha reflexión, decidí aceptar el encuentro, pero con condiciones específicas. Sería en un restaurante público con la presencia no solo de los abogados, sino también de Carlos e Isabela, y no se mencionarían a los niños. Esa conversación sería exclusivamente sobre Pedro y yo. El restaurante elegido fue un lugar discreto en Pineiros, ni muy sofisticado ni muy simple. Llegué puntualmente a las 15 horas, acompañada por mi pequeño ejército de apoyo. Pedro ya estaba allí, sentado solo en una mesa al fondo, sin Vanessa, sin Regina, sin la arrogancia que antes parecía parte de su ser. El contraste con el hombre que había visto la última vez era impactante. En solo 3 semanas, Pedro parecía haber envejecido 10 años. Ojeras profundas marcaban sus ojos y su postura, antes impecable, ahora estaba ligeramente encorvada. El traje seguía siendo caro, pero parecía un poco arrugado, como si lo hubiera guardado apresuradamente. Mamá, comenzó en cuanto me senté, su voz casi irreconocible en su humildad. Gracias por venir. Me limité a asentir, esperando que continuara. Los abogados de ambos lados observaban atentamente, listos para intervenir ante el menor signo de problemas. Él dudó, buscando palabras que claramente no salían con facilidad. No tengo excusas por lo que hice. Ninguna explicación que tenga sentido, ni para mí mismo. No vine aquí a pedir disculpas, Pedro, respondí con calma. Las disculpas no cambian el pasado. Asintió, pasándose la mano por el cabello. Un gesto que me recordó dolorosamente al niño que una vez fue, nervioso antes de un examen importante. Vanessa me dejó, dijo abruptamente. Se llevó lo que pudo salvar de joyas y ropa. Está viviendo con un exnovio en Alfa. Regina ni siquiera contesta mis llamadas. No respondí. Parte de mí sentía una satisfacción amarga al saber que quienes lo ayudaron a traicionarme ahora lo abandonaban. Pero otra parte, la madre que nunca dejé de ser, sentía una punzada de dolor por su sufrimiento. Perdí todo, continuó él, mirando sus propias manos. Clientes, socios, amigos. Nadie quiere asociarse con el estafador que abandonó a su propia madre. Es como si me hubiera vuelto radiactivo de la noche a la mañana. ¿Y los niños? Pregunté finalmente, abordando el tema que más me importaba. ¿Te has dado cuenta de lo que hiciste con ellas también? Pedro levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo así? Les mentiste, Pedro. Dijiste que yo había elegido quedarme en Barcelona, cuando en realidad me dejaste abandonada en una calle peligrosa. Les privaste de su abuela sin ninguna consideración por sus sentimientos. Las esposaste a la vergüenza pública cuando salieron a la luz tus crímenes. Hice una pausa, controlando la emoción en mi voz. Les enseñaste con tus acciones que las personas son desechables cuando se vuelven inconvenientes. Él palideció visiblemente, como si nunca hubiera considerado ese ángulo. Quizás realmente no lo había hecho. Pedro siempre había sido egocéntrico, incluso de niño. Pero la magnitud de su egoísmo adulto aún me sorprendía. No lo pensé de esa manera, admitió finalmente. Pensé que las estaba protegiendo de lo que consideraba una carga. ¿Y ahora? Presioné. ¿Qué piensas ahora? Pedro guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba entrecortada. Creo que he destruido no solo mi vida, sino que también he dañado permanentemente las de ellas y la tuya. Levantó la mirada, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Creo que tal vez no merezca ser padre de ellas o tu hijo. No era lo que esperaba escuchar. Me había preparado para manipulaciones, intentos de negociación, apelaciones emocionales vacías, no para esta aparente aceptación de responsabilidad. ¿Por qué me llamaste aquí, Pedro?, pregunté directamente. ¿Qué quieres? Respiró hondo, como si reuniera valor. Quiero declararme culpable de todo, sin acuerdos, sin atenuantes.
Quiero asumir la total responsabilidad por mis crímenes financieros y morales. Los abogados de ambos lados se agitaron visiblemente. Una confesión total significaría años de prisión, restitución financiera completa, el fin definitivo de cualquier carrera en el mundo corporativo. No lo hago para ganar tu simpatía o perdón, continuó él, notando mi expresión escéptica. Sé que algunas cosas no pueden ser perdonadas. Lo hago porque es lo correcto y porque tal vez algún día, cuando Miguel y Sofía sean adultos, puedan mirar este momento y ver que al menos una vez elegí el camino correcto. Estudié su rostro buscando señales de falsedad, de manipulación. No encontré nada, solo agotamiento, arrepentimiento y algo que parecía ser el inicio de una autoconciencia que había estado ausente por mucho tiempo. La decisión de declararte culpable es tuya, respondí finalmente. En cuanto a las niñas, necesitan estabilidad ahora. Pueden verte cuando estén listas. Y bajo supervisión adecuada. Pedro asintió aceptando mis condiciones sin protestar. Antes de que me levantara para irme, hizo una última pregunta. ¿Cómo está siendo para ti lidiar con todo esto, con las niñas, con la nueva vida? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en décadas que Pedro mostraba un interés genuino por mi bienestar. Estoy redescubriendo quién soy, respondí honestamente. Más allá de ser madre, más allá de ser profesora, estoy descubriendo que aún tengo mucho que ofrecer al mundo. Le conté brevemente sobre la idea de la fundación. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Eso es extraordinario, dijo él. Transformar algo tan horrible en algo positivo. Siempre admiré eso en ti, incluso cuando estaba demasiado ciego para demostrarlo. Al despedirnos no hubo abrazos ni promesas vacías de reconciliación, solo un entendimiento silencioso de que un capítulo había terminado y otro completamente diferente estaba comenzando. En el camino de regreso a casa, Carlos conducía en respetuoso silencio, permitiéndome procesar el encuentro. ¿Crees que fue sincero?, pregunté finalmente. Carlos consideró por un momento. Creo que sí, pero incluso si no lo fue, lo importante es lo que tú sentiste. ¿Qué decidirás hacer a partir de aquí? Isabela, en el asiento trasero, añadió suavemente, recuerda lo que le dijiste a Sofía. Las palabras son fáciles. Son las acciones las que revelan la verdad sobre las personas. Asentí sabiduría profunda en su simplicidad. Solo el tiempo diría si el arrepentimiento de Pedro era genuino o solo otra manipulación. Por ahora, mi enfoque necesitaba ser otro. Las niñas, la fundación naciente, mi propia sanación. Llegamos a la mansión, que ya comenzaba a considerar como nuestro hogar, para encontrar a Miguel y Sofía esperando ansiosamente en el jardín, supervisados por Antonio. Tan pronto como el coche se detuvo, corrieron en nuestra dirección. ¿Cómo fue?, preguntó Sofía con sus ojos perspicaces, analizando mi expresión. ¿Papá realmente se arrepintió? Dijo que sí, respondí con cautela. El tiempo dirá si sus acciones coinciden con sus palabras. Miguel, más reservado que su hermana, tomó mi mano en silencio. Su gesto decía más que cualquier palabra: confianza, apoyo, amor incondicional. Esa noche, sentados a la mesa, Carlos, Isabela, Antonio, los niños y yo, observé los rostros a mi alrededor y sentí una ola de gratitud inundarme. De todas las sorpresas que la vida me había reservado, esta era quizás la más inesperada. De la crueldad del abandono podía nacer una familia más auténtica que la que tenía antes. Estuve pensando en un nombre para nuestra fundación. Anuncié mientras saboreábamos el postre. ¿Qué tal, Proyecto Renacer? Sofía aplaudió entusiasmada. Porque se trata de dar a las personas una segunda oportunidad en la vida. Como tú tuviste, abuela. Exactamente. Confirmé, conmovida por su comprensión. Mientras la conversación fluía animadamente sobre logos, misiones y primeros pasos, pensé en cómo la vida da giros extraordinarios. 3 semanas atrás estaba sola y abandonada en una calle de Barcelona, convencida de que mi fin había llegado. Hoy estaba rodeada de amor, propósito y posibilidades. De alguna manera, Pedro me había dado un regalo sin querer. Al abandonarme en esa calle extranjera, me liberó de décadas de expectativas no cumplidas, de una relación que hacía tiempo se había vuelto unilateral. En su crueldad, abrió espacio para que finalmente viviera no como la madre de Pedro, sino simplemente como Alice, una mujer fuerte, capaz y digna de amor.
Y por eso, paradójicamente, podría hasta agradecerle algún día. 6 meses pasaron como un suspiro, transformando no solo las estaciones afuera, sino toda la estructura de mi existencia. El proyecto Renacer dejó de ser solo una idea nacida del dolor para convertirse en una realidad concreta, con oficina propia, equipo dedicado y, lo más importante, vidas transformándose cada día. Nuestra sede estaba en un edificio renovado en el barrio de Pineiros, lo suficientemente cerca de la mansión para que pudiera estar presente para los niños, pero con identidad propia. Carlos sugirió que mantuviéramos el proyecto separado de mi residencia para que hubiera una clara distinción entre trabajo y vida personal, explicó él, siempre atento a los pequeños detalles que marcan la diferencia. Esa mañana de inicio de invierno, mientras ajustaba mi bufanda antes de salir a la oficina, observé mi reflejo en el espejo del vestíbulo. ¿Quién era esa mujer de cabello canoso y postura erguida que me miraba de vuelta? Sus ojos tenían una vivacidad que no reconocía de inmediato. Sus manos se movían con propósito y confianza. Necesité un momento para aceptar que era yo misma. Alice Monteiro, 65 años, ya no definida por la maternidad o el abandono, sino por sus propias elecciones y acciones. «Abuela, ¿te vas a retrasar para la reunión?», Sofía gritó desde el piso de arriba, siempre atenta a los horarios. A los 12 años había asumido el papel de asistente extraoficial de la fundación, manteniendo agendas y recordando a todos los compromisos importantes. «Estoy yendo, querida. ¿Estás segura de que no quieres venir hoy? Será una reunión importante». Sofía apareció en la cima de la escalera, ya vestida con el uniforme escolar, su tablet educativa bajo el brazo. «Me encantaría, pero tengo una presentación de ciencias. Lo compensaré ayudando en el evento del sábado». El evento del sábado sería el primer gran hito público del proyecto Renacer, un simposio sobre los derechos de los ancianos, con la presencia confirmada de expertos, autoridades y, lo más importante, decenas de ancianos que habían sido ayudados por nuestra iniciativa en los últimos meses. Miguel bajó las escaleras justo detrás de su hermana, silencioso como siempre, pero con una suave sonrisa que rara vez mostraba antes. A sus 15 años, finalmente estaba encontrando su propio camino, destacándose en programación y ayudando a Isabela con el desarrollo de la aplicación de la fundación. «Hoy iré directo de la escuela al laboratorio de informática», me recordó. Isabela dijo que podríamos finalizar la versión beta de la app si trabajamos algunas horas extra. Abracé a los dos antes de que salieran, sintiendo esa mezcla de orgullo y gratitud que nunca dejaba de sorprenderme. En medio de todo el caos y la transformación, se habían convertido en mis pilares y, de alguna manera misteriosa, yo me había convertido en el suyo también. Carlos me esperaba en la cocina, preparando café en una cafetera italiana que trajo de Barcelona. Después de 3 meses de idas y venidas entre los dos países, finalmente decidió mudarse permanentemente a Brasil, asumiendo un puesto en el hospital sirio-libanés y dedicando parte de su tiempo como consultor médico del proyecto Renacer. «¿Lista para el gran día?», preguntó, entregándome una taza humeante. Su acento, aún presente después de décadas viviendo en España, le daba una musicalidad especial a las palabras en portugués. «Honestamente estoy nerviosa», admití, sorbiendo el café fuerte. «Es la primera vez que confrontaremos a Pedro directamente desde aquel encuentro en el restaurante. La reunión de hoy marcaría un momento decisivo». Pedro, cumpliendo su palabra, se había declarado culpable de todos los cargos. Tras un complejo acuerdo judicial, evitó la prisión cerrada, pero estaba cumpliendo pena en régimen semiabierto con un brazalete electrónico y la obligación de realizar servicios comunitarios. Parte de este acuerdo, sorprendentemente sugerido por el propio Pedro, implicaba trabajar como consultor no remunerado para el proyecto Renacer, utilizando su conocimiento financiero para identificar y prevenir fraudes contra ancianos. Hoy sería su primera visita oficial a la fundación. «No tienes que hacer esto, ¿sabes?», recordó Carlos amablemente. «Juan puede manejarlo. Nadie esperaría que trabajases directamente con Pedro después de todo». Moví la cabeza con determinación. «Necesito enfrentar esto de frente, no por él, sino por mí, para demostrarme que he superado el poder que él tenía sobre mí». El trayecto hasta la oficina fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La ciudad pulsaba a nuestro alrededor, personas corriendo hacia el trabajo, estudiantes yendo a la escuela, la vida siguiendo su curso imparable, indiferente a los dramas personales que nos consumían.
Isabela ya estaba en la oficina cuando llegamos, organizando carpetas en la sala de reuniones. A sus 60 años había encontrado una nueva vocación como directora de tecnología del proyecto, transformando décadas de experiencia en seguridad digital en herramientas de protección para ancianos vulnerables. Ya llegó, informó sin rodeos, conociendo mi preferencia por la franqueza. Está en la recepción con Juan. Parece diferente. Respiré hondo, ajustando mentalmente mi armadura emocional. Diferente, como Isabela dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Más humilde, menos pulido, más real tal vez. Difícil de explicar. Asentí agradecida por el intento. Vamos a terminar pronto con esto. La sala de reuniones era el corazón de nuestro pequeño edificio, con paredes de vidrio, una mesa ovalada para 12 personas y una vista a un jardín interno que habíamos creado como espacio de contemplación. Me senté al frente, Carlos e Isabela a mi lado como centinelas silenciosos. Juan entró primero, formal en su impecable traje, seguido por Pedro. El impacto de volver a verlo fue menos intenso de lo que temía. 6 meses habían dejado huellas visibles, canas, una postura menos imponente, ojeras permanentes. Vestía de manera casi estudiada, pantalón oscuro, camisa blanca sin corbata, zapatos bien cuidados, pero claramente no nuevos. Buenos días, saludó con voz controlada, sentándose solo cuando le señalé la silla más alejada de mí. La reunión comenzó con Juan, delineando los parámetros del acuerdo judicial y las expectativas sobre la participación de Pedro en el proyecto. Términos legales, horarios, limitaciones. El lenguaje frío y preciso del derecho proporcionaba una distancia cómoda entre nosotros. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí todas las miradas converger en mí. Abrí la carpeta frente a mí, revelando los casos más recientes de ancianos víctimas de fraudes financieros familiares. Estos son solo los últimos 15 días, expliqué con voz profesional y firme. Hijos que vacían las cuentas de sus padres, nietos que falsifican poderes, sobrinos que se apropian de pensiones. El patrón es siempre el mismo: abuso de confianza, manipulación emocional y abandono cuando se acaba el dinero. Los ojos de Pedro recorrieron los documentos, su expresión transformándose lentamente. No era la reacción calculada de un hombre tratando de impresionar, sino algo más visceral: reconocimiento. Estaba viendo su propio reflejo en esas historias. Su trabajo inicial será analizar estos casos. Continué: identificar señales tempranas, puntos de vulnerabilidad, métodos de prevención. ¿Entiendes cómo funciona la mente de estos criminales? Dejé la frase en el aire, innecesaria de ser completada, porque yo fui uno de ellos. Pedro concluyó, mirándome directamente por primera vez. Porque sé exactamente cómo justificar ante uno mismo que solo está tomando lo que merece o haciendo un favor al asumir el control financiero de alguien vulnerable. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas durante décadas. Amparreó consultando su reloj. Creo que los términos están claros. Pedro comenzará mañana, reportándose directamente a mí durante los primeros 30 días. Luego reevaluaremos el arreglo. Todos comenzaron a levantarse. La reunión aparentemente concluida cuando Pedro habló de nuevo: ¿puedo tener un momento a solas con la señora Alice? La formalidad con que se refirió a mí, ya no como madre, sino como señora Alice, no pasó desapercibida. Carlos se tensó visiblemente a mi lado, protector como siempre. Está todo bien, aseguré, tocando suavemente su brazo. ¿Pueden darnos unos minutos? Cuando todos salieron, Pedro permaneció de pie, como si no se atreviera a retomar su lugar sin permiso. Puedes sentarte, ofrecí, manteniendo mi voz neutral. Obedeció con las manos inquietas sobre la mesa. Quería agradecer por la oportunidad. Sé que no tenía que hacerlo. No lo hago por ti, aclaré. Lo hago porque tu experiencia puede ayudar a otras personas. Pedro asintió, aceptando la corrección. Justo, aún así, gracias. Estudié su rostro buscando señales del niño que crié, del joven ambicioso que apoyé, del hombre que me traicionó. Fragmentos de todos ellos estaban allí, pero había algo nuevo también, una fragilidad, una conciencia que antes no existía. ¿Cómo va todo?, pregunté finalmente, permitiendo que un poco de genuina curiosidad escapara. La vida después. Pedro consideró la pregunta por un momento, como si nunca hubiera realmente articulado la respuesta, ni siquiera para sí mismo. Solitaria, admitió finalmente.
Vanessa pidió el divorcio hace 2 meses. Está saliendo con un empresario del sector de la moda. Regina rara vez responde mis llamadas y cuando lo hace, es solo para quejarse de que perdí todo lo que construimos. Noté el uso de construimos. Incluso ahora, Regina se veía como la arquitecta de su éxito, no como cómplice de su caída. El apartamento donde vivo es más pequeño que mi antiguo vestidor, continuó sin autocompasión, solo constatando hechos. Trabajo como asistente administrativo en una pequeña constructora durante el día, dentro de las restricciones del régimen semiabierto. El dueño es un antiguo cliente que dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Asentí imaginando la humillación diaria de alguien que antes había dirigido negocios millonarios. ¿Tienes amigos?, pregunté sabiendo la respuesta antes de que hablara. ¿Qué amigos? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Descubrí que tenía socios, contactos, allegados, pero ningún amigo real. El silencio se extendió entre nosotros, no tan cargado de tensión, pero tampoco cómodo. ¿Y los niños? Finalmente preguntó, su voz suavizándose. ¿Cómo están? Bien, respondí, dejando que un poco de calidez entrara en mi voz. Miguel se destaca en programación. Sofía sigue siendo brillante y decidida como siempre. Ambos preguntan por ti de vez en cuando. Sus ojos se iluminaron momentáneamente. ¿Puedo? ¿Sería posible verlos algún día cuando estén listos? Claro, sin presión. Ellos saben sobre tu trabajo aquí en el proyecto. Si quieren verte, respetaré su decisión. Pedro asintió, aceptando los términos. Antes de que pudiera decir más, golpeé suavemente la mesa, señalando el fin de la conversación. El trabajo comienza mañana a las 9. Juan explicará los procedimientos de seguridad y confidencialidad. No tolero retrasos ni excusas. Sí, señora. Respondió él, levantándose. La puerta se cerró una última vez. Usted ha construido algo extraordinario aquí. En 6 meses, ha hecho más por la vida de las personas que yo en toda mi carrera. Cuando estuve sola de nuevo, permití que las emociones reprimidas finalmente emergieran. No era perdón, aún no. Quizás nunca del todo. Era algo más complejo. Comprensión de cómo alguien puede perderse tan completamente en su propia ambición, de cómo es posible reconstruir una vida de las cenizas de otra, de cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Carlos reapareció silenciosamente sentándose a mi lado sin preguntas, solo ofreciendo su presencia. Estoy bien, le aseguré. Y por primera vez en mucho tiempo, era completamente cierto. Los días siguientes fluyeron en una nueva normalidad. Pedro llegaba puntualmente, trabajaba diligentemente y se iba sin hacer ruido. Los informes que producía eran detallados y valiosos. Su comprensión íntima de los mecanismos de fraude financiero proporcionaba ideas que ningún consultor externo podría ofrecer. Una semana después, Sofía sorprendió a todos, anunciando que quería ver a su padre. No porque perdoné lo que hizo, explicó con una madurez que a menudo me dejaba sin palabras. Sino porque quiero entender. El encuentro tuvo lugar en el jardín de la fundación, un territorio neutral. Observé a distancia, lista para intervenir si era necesario, pero decidida a respetar la autonomía de Sofía. La conversación fue breve, aparentemente civilizada. Cuando terminó, Sofía regresó a mí con una expresión pensativa. Está diferente. Fue todo lo que dijo ese día. Más tarde en su habitación, mientras le trenzaba el cabello para dormir, un ritual que se había convertido en nuestro momento de confidencias, ella se expresó. Antes papá siempre parecía estar actuando. Ahora se siente real. Miguel tardó 2 semanas más en mostrar interés por ver a su padre. Su encuentro fue más técnico, con Pedro ayudándolo a resolver un problema de codificación para la aplicación de la fundación. Pero noté cómo los ojos de Miguel seguían a su padre cuando éste no miraba, como si intentara reconciliar 2 versiones diferentes de la misma persona. El simposio del sábado llegó en un día de invierno sorprendentemente soleado. El auditorio que habíamos alquilado estaba lleno, profesionales, estudiantes, prensa y, lo más importante, decenas de ancianos que encontraron en nuestro proyecto un nuevo comienzo. Cuando subí al escenario para el discurso de apertura, la visión de esa audiencia diversa hizo que mi garganta se apretara por la emoción contenida.
Tantas vidas entrelazadas por el dolor compartido, pero también por la esperanza colectiva. Hace un año comencé con mi voz firme, a pesar de la emoción. Era una profesora jubilada, viviendo sola, convencida de que mis días de contribuir significativamente al mundo habían terminado. Entonces, por circunstancias que muchos de ustedes ya conocen, me encontré abandonada en un país extranjero, sin recursos, sin apoyo, sin esperanza. Hice una pausa, mis ojos encontraron a Carlos en la primera fila, Isabela justo al lado, ambos sintiéndome alentadoramente. Lo que parecía ser el fin, se reveló como un comienzo. Lo que parecía derrota se transformó en oportunidad, no por magia o coincidencia, sino por una elección deliberada mía y de las personas extraordinarias que encontré en el camino. En la audiencia vi rostros asintiendo en reconocimiento, algunos con lágrimas no disimuladas, historias diferentes, pero con ecos de mi propia travesía. El proyecto Renacer no solo existe para combatir abusos financieros contra ancianos. Existimos para afirmar una verdad fundamental, que nuestras vidas no pierden valor con la edad, que podemos ser autores de nuevos capítulos, sin importar cuántas páginas ya se hayan escrito. En la última fila, discretamente ubicado cerca de la salida, noté a Pedro. No había sido invitado oficialmente, pero tampoco se le impediría asistir a un evento público. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Ya no había odio allí, solo una melancolía compartida por lo que podría haber sido y nunca será. Hoy celebramos no solo el nacimiento oficial de esta fundación, sino el renacer de cada persona que aquí encontró un nuevo propósito, una nueva comunidad, una nueva oportunidad. El resto del evento transcurrió como un sueño vívido. Paneles inspiradores, testimonios conmovedores, planes ambiciosos para el futuro. Sofía y Miguel circulaban orgullosamente entre los invitados, distribuyendo materiales informativos y respondiendo preguntas sobre la aplicación desarrollada para denunciar abusos. Al final del día, exhausta pero profundamente satisfecha, me encontré sola por un momento en el jardín de la fundación, observando el atardecer pintar el cielo de Sao Paulo en tonos dramáticos de naranja y púrpura. Carlos me encontró allí, ofreciéndome una copa de champán para celebrar, explicó con una sonrisa. Tenemos mucho que celebrar, coincidí, aceptando la copa. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Alice?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco de piedra. Tu capacidad de transformar el dolor en propósito, de usar tu propia experiencia no como excusa para la amargura, sino como base para la compasión. Reflexioné sobre sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. Creo que finalmente entendí algo que mis alumnos intentaron enseñarme a lo largo de 40 años como profesora: nuestras historias no terminan con traumas o traiciones. Continúan si se lo permitimos. Carlos asintió, sus ojos reflejando el sol poniente. Y la historia sigue escribiéndose, ¿no es así? Este es solo el comienzo. Esa noche, de vuelta a la mansión que finalmente comenzaba a sentir como verdaderamente mía, organicé una celebración. Carlos, Isabela, Antonio, los hijos de Isabela, que habían venido especialmente para el evento, y claro, Miguel y Sofía, mi familia elegida, construida de las ruinas del anterior. Al observarlos conversar animadamente alrededor de la mesa, comprendí con claridad cristalina que mi venganza más dulce no había sido tomar la casa de Pedro o exponer sus crímenes. Había sido reconstruir mi vida en algo más significativo, más auténtico y más impactante de lo que jamás habría sido si el abandono no hubiera ocurrido. Propuse un brindis levantando mi copa. No por el pasado que nos trajo aquí, sino por el futuro que estamos construyendo juntos. Por el futuro. Respondieron al unísono, copas alzadas, sonrisas iluminando rostros queridos. Y así a los 66 años, finalmente comprendí lo que tantos buscan toda la vida, que nuestra mayor victoria no es evitar caídas, sino aprender a volar después de ellas, que nuestro valor no está en lo que los demás ven en nosotros, sino en lo que descubrimos dentro de nosotros mismos, cuando todos los apoyos externos son removidos. Más tarde, sola en mi habitación, miré por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme, sus luces como estrellas terrenales. Pensé en el hombre que un día llamé hijo, ahora trabajando para reparar al menos una fracción del daño que causó. Pensé en los niños durmiendo bajo el mismo techo, finalmente encontrando estabilidad tras tanto caos. Pensé en Carlos, cuya amabilidad abrió puertas que creía estaban permanentemente cerradas. Y sonreí en paz con el entendimiento de que a veces necesitamos ser abandonados para descubrir que nunca estuvimos realmente solos, que la verdadera familia no es necesariamente la que nacemos,
sino la que construimos a través de elecciones deliberadas día tras día. Mi nombre es Alice Monteiro. Fui abandonada en la calle de un país extranjero por mi propio hijo, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si has llegado hasta aquí en mi historia, tal vez te estés preguntando cómo una mujer de 65 años, abandonada por su propio hijo en un país extranjero, logró no solo sobrevivir, sino transformar esta tragedia en la mayor victoria de su vida. La respuesta no está en ninguna fórmula mágica o golpe de suerte, sino en algo que todos tenemos dentro de nosotros, incluso cuando no lo percibimos, la capacidad de elegir nuestra propia respuesta ante la adversidad. Cuando Pedro me dejó en esa calle de Barcelona, con solo 200 euros en el bolsillo, diciendo que iba a disfrutar de las vacaciones con su verdadera familia, él creía que se estaba librando de una carga. Lo que no imaginaba es que en ese momento no solo me estaba abandonando, sino liberando una fuerza que había permanecido dormida durante décadas. Mi historia comenzó como tantas otras, una madre dedicada que sacrificó todo por su hijo. Quedé viuda joven. Trabajé en 2 empleos. Ahorré cada centavo para darle a Pedro la mejor educación posible. Cuando quiso abrir su negocio inmobiliario, hipotecé mi casa para proporcionar el capital inicial. Creí que estaba plantando semillas de gratitud y amor. En lugar de eso, cultivé un monstruo de ambición y egoísmo. La llegada de Vanessa y su madre Regina a la vida de Pedro solo aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Gradualmente fui excluida, disminuida, convertida en una molestia que debían tolerar. La invitación para las vacaciones en Barcelona, mi primer viaje internacional a los 65 años, fue en realidad la etapa final de un plan calculado para deshacerse de mí de forma permanente. Lo que Pedro no esperaba era la red de apoyo que encontré por casualidad. Carlos, el médico brasileño que me atendió cuando me desmayé en la calle. Isabela, la dueña de la posada que me ofreció refugio y trabajo. Juan, el abogado que ayudó a descubrir los crímenes financieros de Pedro. Mariana, el periodista que dio visibilidad a mi historia. Personas que eran completos desconocidos y que se convirtieron en mi familia elegida. La investigación reveló algo impactante. Pedro no solo me había abandonado. Había robado mi identidad, falsificado mi firma en documentos, hipotecado mi casa múltiples veces y creado un imperio financiero basado en fraudes usando mi nombre. El abandono en Barcelona no era solo crueldad, era un intento de silenciar a la única persona que podía exponer sus crímenes. Cuando regresé a Brasil, no volví como víctima suplicando por migajas de atención, sino como una justiciera decidida a equilibrar la balanza. En el momento en que Pedro, Vanessa y Regina desembarcaron de sus lujosas vacaciones, encontraron a la Policía Federal esperándolos. El imperio se desmoronó en cuestión de horas, cuentas bloqueadas, propiedades confiscadas, reputaciones destruidas. La mansión donde vivían, comprada con dinero desviado de las fraudes cometidas en mi nombre, se convirtió legalmente en mía. Ver sus rostros al darse cuenta de que estaban siendo desalojados, que ahora eran ellos quienes no tenían a dónde ir, fue un momento de justicia poética que nunca olvidaré. Pero la verdadera victoria no fue tomar la casa de Pedro o exponer sus crímenes. Fue descubrir que a los 65 años aún tenía tanto que ofrecer al mundo. Con el dinero recuperado fundé el proyecto Renacer, una organización dedicada a ayudar a ancianos víctimas de abandono familiar y abuso financiero. Transformé mi dolor en propósito, mi tragedia en esperanza para otros. Miguel y Sofía, mis nietos, decidieron quedarse conmigo, presenciaron la caída de sus padres y, en lugar de perderse en la confusión, encontraron en mí un ejemplo de resiliencia y dignidad. Sofía, con su sabiduría precoz de 12 años, se convirtió en mi asistente no oficial en la fundación. Miguel, a los 15, descubrió su talento para la programación, ayudando a desarrollar nuestra aplicación de denuncias. Carlos permaneció a mi lado primero como amigo, luego como algo más, demostrando que el amor puede florecer a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Isabela se convirtió en nuestra directora de tecnología, utilizando su experiencia en seguridad digital para proteger a otros ancianos vulnerables. Y Pedro, tras ser condenado, optó por declararse culpable de todos los crímenes. En un gesto sorprendente se ofreció a trabajar como consultor no remunerado en nuestra fundación, usando su conocimiento sobre fraudes financieros para ayudar a prevenirlos, no por una redención fácil, sino porque finalmente comprendió el valor de una verdadera contribución. Vanessa lo abandonó tan pronto como se acabó el dinero, buscando a otro hombre rico que mantuviera su estilo de vida.
Regina se distanció, incapaz de enfrentar su propia complicidad. La familia perfecta que me excluía sin piedad se desintegró al primer signo de dificultad. Hoy, a los 66 años, dirijo una fundación respetada a nivel nacional. Vivo con mis nietos en una casa que finalmente siento como mía y me despierto cada día con un propósito claro y significativo. El abandono que debía destruirme se convirtió en el catalizador de mi liberación. Si hay una lección que quiero compartir contigo que me estás viendo, es esta: nunca permitas que alguien defina tu valor o limite tu potencial. No importa tu edad. Nunca es tarde para comenzar un nuevo capítulo, para transformar el dolor en propósito, para descubrir fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Si estás enfrentando abandono, traición o cualquier forma de abuso, especialmente de quienes deberían amarte, ten en cuenta que hay un camino por delante, que no estás solo. Que organizaciones como el Proyecto Renacer existen para ayudar a personas como tú a reconstruir sus vidas. Ahora, necesito tu apoyo para que historias como la mía sigan siendo compartidas. El canal existe para dar voz a quienes han sido silenciados, para transformar experiencias dolorosas en lecciones poderosas, para mostrar que nuestras historias no terminan en los momentos de trauma. Continúan si lo permitimos. Por favor, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias reales y conmovedoras. Dale like a este vídeo para que llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y lo más importante, comparte en los comentarios tu propia experiencia o reflexión. Tu voz importa, tu historia merece ser escuchada. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, considera también contribuir a través de Valeu Demais, nuestra plataforma de donaciones que ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer nuevos vídeos cada día. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia significativa para mantener este trabajo vivo y alcanzar a más personas que necesitan este mensaje de esperanza. Debo confesar que grabar este vídeo no fue fácil. Revivir el abandono, la traición, el miedo de estar sola en un país extranjero sin saber a dónde ir. Pero creo profundamente en el poder de las historias verdaderas para sanar, inspirar y transformar. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo narrativas reales que pueden cambiar vidas. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, por ser testigo de mi viaje del abandono a la transformación. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, un anciano vulnerable, una persona enfrentando abuso financiero familiar, alguien que se siente atrapado, comparte este vídeo. A veces la historia correcta en el momento adecuado puede ser el primer paso hacia una vida renovada. En el próximo vídeo traeré otra historia verdadera que te hará repensar tus relaciones familiares y el verdadero significado de la lealtad. No te lo pierdas, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que creen en el poder de la resiliencia humana. Mi nombre es Alice Monteiro y esta fue mi historia de abandono y renacimiento. Como siempre digo a los ancianos que ayudamos en el Proyecto Renacer, a veces necesitamos ser abandonados para descubrir que nunca estuvimos realmente solos. Gracias por estar aquí conmigo. Tu presencia, tus comentarios y tu apoyo significan más de lo que imaginas. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, tu historia no termina en los momentos de dolor. Continúa, siempre continúa si lo permites.